Nuestro grupo ha elegido la región de la pelvis. En este caso, la pelvis es una región anatómica inferior del tronco. Siendo una cavidad, la pelvis es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo y que está limitado por el hueso del sacro, el coxis y los coxales, que juntos forman lo que es la cintura pélvica, y músculos abdominales inferiores y del períneo. También la pelvis se divide en dos regiones, la región mayor o falsa y la región menor o verdadera. La región mayor tiene que ver con que sus paredes se ensanchan hacia adelante con la región abdominal inferior, con las fosas ilíacas y con el hipogastrio, mientras que la región menor tiene el embudo sumamente estrecho y contiene lo que es la vejiga urinaria, los órganos genitales y también la parte terminal del tubo digestivo. Lo que tiene que ver con la estructura de la pelvis, básicamente, y la arquitectura, presenta y contribuye la transmisión de fuerzas, ¿sí? Transmitir fuerzas, ya sea descendentes, que tienen que ver con el peso del tronco hacia los fémures, o fuerzas ascendentes, ¿sí? Que tienen que ver con los contrapesos del suelo, ¿sí? Vía miembros inferiores hacia el tronco. Nos vamos a adentrar a la biomecánica de la pelvis, donde todos tenemos nuestra cintura pelviana y esta está compuesta por dos huesos ilíacos y el sacro. Esto debe responder a dos funciones, por un lado la estática y por otro la dinámica. La estática es imprescindible a una correcta coherencia de las tres piezas que la componen. El estudio del recorrido de las fuerzas descendientes y ascendentes que convergen hacia la pelvis demuestran la ingeniosidad de su arquitectura. Por otro lado, la dinámica, la cintura pelviana debe presentar una movilidad conjunta, pero también posible deformabilidad entre estas tres piezas para que puedan adaptarse a las fuerzas asimétricas. Todos contamos en esta cintura pelviana una serie de músculos, o mejor dicho, cadenas musculares que ofrecen un campo de análisis mucho más global. Cada músculo encuentra su especificidad fisiológica. Algunos de ellos son, por un lado, el piramidal, que tiene sobre todo un papel de ligamento activo para la articulación sacroilíaca. Por otro lado, el glúteo menor, que es un aductor de la cadera y tiene una acción de rotación interna y de flexor accesorio. Participa en la apertura ilíaca. Y por otro lado, el sartorio, que se extiende en una larga aponeurosis que se une a la cara interior de la tibia a lo largo de las crestas. De esta manera se conforman algunos de los músculos que tenemos en nuestra cintura pelviana. Bueno, la anatomía de la pelvis y su función. Es la parte del tronco situada inferior-posterior al abdomen y constituye el tronco y los miembros inferiores. Está rodeada por la cintura pélvica, que vendría a ser la pelvis ósea, que está constituida por los coxales, por el coxis y el sacro. La cavidad pélvica es la porción más inferior de la cavidad abdominal y sus funciones son resistir el peso de la parte superior del cuerpo en posición sentada y erecta, transferir el peso desde el esqueleto axial hacia los miembros inferiores durante la vida, gestación y la marcha, proporcionar inserción a los músculos locomotores y postulares, contener y proteger las vísceras pélvicas, que incluyen las porciones inferiores de las vías urinarias, que vendrían a ser los órganos reproductores internos, y las vísceras abdominales bajas, que serían los intestinos. Proporcionar inserción de los cuerpos eréctiles de los genitales externos y proporcionar sostén al útero grávido. Los planes pélvicos se dividen en tres partes. En primer lugar, encontramos el estrecho superior, que es el orificio de la entrada de la pelvis desde el abdomen, y está delimitada por el borde superior de la sínfisis púbica, que se continúa con el borde superior de las ramas horizontales del pubis, la eminencia hilopectínea, que consigue continuidad con la línea innominada o línea terminal, la articulación ossicondrosis sacroilíaca, el alerón del hueso sacro, que termina en el promontorio sacro.
Luego encontramos el estrecho medio, que es un orificio imaginario que ocupa la excavación pélvica de gran importancia en la obstétrica, puesto en otro punto. La pelvis femenina suele presentar una marcada reducción de diámetros. Los puntos de referencia y los límites son: hacia adelante el borde inferior de las ínfis púbicas y recorre un tercio inferior de la cara interna del cuerpo del pubis. Lateralmente la espina ciática, pasando por la parte media del agujero ciático mayor, y pasada la espina ciática recorre el ligamento ciático mayor. Hacia atrás corta el sacro en su cara anterior aproximadamente 1 o 2 centímetros por encima de la punta del sacro. Y por último encontramos el estrecho inferior, que es el estrecho más inferior de la cavidad pélvica. Tiene forma romboidal debido a que los puntos de referencia laterales, la tuberosidades isquiáticas, están a una mayor altura que el plano anteroposterior, formando así dos triángulos imaginarios, uno anterior y otro posterior. Los límites del estrecho inferior son el borde inferior de las ínfis púbicas y recorre el borde inferior de la misma, parte más inferior e interna de las ramas isquiopubianas y de las tuberosidades isquiáticas, y por último el ligamento sacrociático mayor hasta la punta del hueso sacro. La pelvis en su conjunto es capaz de realizar diferentes movimientos gracias a las basculaciones que se producen sobre las articulaciones coxofemorales, es decir, de la cadera, y el juego articular. Dos de los movimientos más importantes de la pelvis son los de anteversión y los de retroversión, siendo la anteversión el desplazamiento anterior de las crestas ilíacas y la retroversión la posterización de las mismas. Es decir, en la anteversión la pelvis entra y en la retroversión la pelvis sale. Se produce un movimiento de hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, anteversión, la pelvis entra; retroversión, la pelvis sale. Al realizar un movimiento pélvico de anteversión, la curvatura lumbar se acentúa. Los extensores lumbares, flexores de la cadera, están en posición de acortamiento, habiendo por lo tanto menor actividad del recto del abdomen, isquiotibiales, oblicuos y glúteo mayor, que es la musculatura retroversora. En la retroversión pélvica, la región lumbar reduce su concavidad, experimentando un movimiento de flexión de la curvatura lumbar. La retroversión puede llevarse a cabo con la contracción de los glúteos, apretando uno con otro, con la contracción de los abdominales o con la contracción de ambos a la vez. En cuanto al embarazo y el parto, la función de la pelvis es muy importante, ya que la pelvis femenina va a contener al bebé durante todo el embarazo y se va a modificar durante el parto para facilitar la salida del bebé. Fuera del embarazo y del parto, los huesos que se articulan en ella están prácticamente fijos, pero durante el embarazo y fundamentalmente en el parto, la estructura de la pelvis se va a modificar, se va a flexibilizar, a deformar, justamente para facilitar la salida del bebé. Por ese motivo es que es tan importante la pelvis en el momento de gestación y durante el parto también. La pelvis de las embarazadas se dividen en dos regiones: la pelvis mayor, que es la más ancha y la que con la primera que toma el contacto el bebé cuando está en el canal de parto, y la pelvis menor, que es la más chica y la que está abajo de esta. La pelvis se clasifican dependiendo de sus medidas. Está la pelvis ginecoide, que es la más frecuente y la más favorable para el parto. Está la pelvis androide, que es la típicamente masculina, que es la que tiene forma de corazón. Está la pelvis antropoide, que es la más común que tienen las razas negras. Y la pelvis platipeloide, que es la menos común porque es la que está aplanada.